Bueno, ya estamos en vivo. Eh, Tenemos ya varias personas conectadas. Ana Maya, Kimberly, Héctor. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar 5 minutos, tiempo reglamentario, para que podamos, que todas las personas se puedan conectar. Posteriormente a eso voy a eh, presentar a nuestra expositora, eh, una expositora de lujo del día de hoy, que nos va a brindar varios conocimientos con un tema muy adecuado a todo lo que se está viviendo aquí en Guatemala, México, en el tema de las notas criminales dadas por los periodistas, la repercusión que podrían tener. Entonces, vamos a esperar 5 minutos para el tema de poder presentar a nuestra expositora. En un momento regresamos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos.
quisiera pues el día de hoy pues, saludar a todos aquí presentes en este día. Estamos celebrando el Día del Padre aquí en Guatemala y todos les deseo un feliz Día del Padre. Asimismo, con nuestra agenda académica, el día de hoy tenemos una conferencia en grupo, la que se denomina Los periodistas de notas criminales deben de ser responsables a la hora de informar. Eh, para este tema tenemos a una colega, que es la licenciada Claudia Maribel Mostajo Díaz, que nos visita en este webinar desde Perú. Es una conferencia internacional, tiene una gran experiencia en el tema, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo por la Universidad Nacional de Agustín Arequipa, analista de imagen, audio y video en el Ministerio Público en Arequipa, Perú, periodista con 20 años de experiencia en medios de comunicación, redactora, reportera, diseñadora de estrategias de comunicación asertiva, exdirectora de 300 grados, medio de información digital, activista de derechos humanos. ¿Para cuál estás por ahí, mi querida licenciada? ¿Cómo está, doctor Denis? Un gusto saludarlo. Estoy aquí presente. Bueno, muchas gracias. Es que no se escuchó mucho porque tengo un poquito bajo el volumen, pero te voy a dejar en el uso de la palabra para que puedas darnos tu maravillosa conferencia. Ok, muchísimas gracias, doctor. Quiero agradecerle la enorme oportunidad de permitirme compartir esta ventana junto con ustedes. Agradecer a todas las personas que se vienen conectando. Veo que son muchas. Me alegra mucho que, bueno, en medio de esta situación, podamos compartir con personas de de distintas latitudes de Latinoamérica y podamos conversar y platicar acerca de estos temas relacionados al periodismo, que es mi carrera. Bueno, en mi experiencia he podido ver cómo el periodismo, los periodistas, somos el nexo entre la sociedad y el Estado, y viceversa. El Estado, la sociedad, los medios de comunicación están siempre conectados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hoy día empezar hablando al respecto de cómo es esa influencia, cómo se manejan los de comunicación, los periodistas que hacemos notas criminales, o los que lo hemos hecho alguna vez, o los que estamos del lado de los operadores de justicia y podemos ver el desenvolvimiento de los periodistas de noticias criminales. Eh, Analizar un poco la responsabilidad que lleva consigo el informar este tipo de noticias, cómo es que lo estamos haciendo en la actualidad y de repente plantear algunas soluciones para los tantos problemas que en la actualidad tenemos los periodistas de noticias criminales y más aún en una situación como la que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, antes de comenzar, también veo que es el Día del Padre allá en Guatemala. Aprovecho para saludarlo, doctor. Igual a todas las personas que estén celebrando este día tan importante. Esto se celebra aquí en Perú el domingo recién. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a empezar. Yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas que hoy día yo les he traído para hablar un poco de estos temas. No tengo ningún inconveniente en que me, me interrumpan de repente para hacer alguna pregunta o para compartir alguna inquietud, porque básicamente esta me gustaría que fuera, no me gustaría que fuera tanto un monólogo, sino más bien una charla en la que podamos platicar y podamos ir analizando poco a poco los temas que yo les estoy planteando esta noche. Entonces, vamos a partir por por esta conocida frase que los estudiantes de periodismo y los periodistas hemos ido con esto, ¿no? Y dice así: el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Es así como se resume a la actividad periodística, ¿no? Que puede ser la más noble de las profesiones como el más vil de los oficios. Y la gran pregunta es, ¿cuándo
el periodismo se convierte en un oficio vil, ¿no? Porque así como vemos que el periodismo puede resaltar acciones muy nobles, pues hay un momento en el que también probablemente se convierte en un oficio vil. Bueno, esto parte de que toda noticia publicada sin la menor más noticias genera olas de noticias. Y como son olas de noticias, de lo que hay que tener cuidado es que no se genere un tsunami que no se pueda posteriormente controlar. Paul Watzlawick, en su obra La realidad inventada, en 1988, un periodista, decía que los medios de comunicación contribuyen a mantener la inestabilidad en la sociedad porque exacerban tendencias que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos palpar ahora con mucha más asertividad de repente en esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir, porque hemos visto noticias de todo tipo y también hemos visto cómo a través de los medios nosotros nos hemos podido ir enterando de la situación en distintas partes del mundo y ha dado muchas emociones, ¿no? El periodismo trabaja mucho con las emociones humanas. Pero ¿qué convierte al periodismo en un arma vil? ¿O cuándo es que el periodista se comienza a convertir en un vil de un oficio, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, cuando se deshumaniza. Es decir, se deshumaniza a través de la presentación de noticias rojas, como se conocen aquí en Perú. Imagino que también en el resto de Latinoamérica, aquel periodismo sensacionalista que apela a las emociones y al juzgamiento popular, ese que busca presentar en portadas lo peor de la sociedad, ¿no? También ocurre cuando se convierte el periodismo ya no en una fuente de información, sino en un show al respecto de las vidas humanas. Creo que en México, lamentablemente, una compatriota mía, Laura Oso, creo que es una de las personas que ha llevado al máximo en México el tema de los talk shows, como también se hizo aquí en Perú. En otras latitudes del mundo, en los Estados Unidos, en los años 90, comenzaron esta moda de los talk shows y de llevar a pantalla las situaciones humanas y que además luego de presentar en televisión determinados dramas de las personas, terminaron convirtiéndose muchos de ellos en noticias de nota criminal, ¿no? Al respecto de eso, Netflix ha lanzado hace muy pocos días un nuevo estreno que se denomina Juicios Mediáticos. Yo les aconsejaría que lo vieran. Es una docuserie en donde algunos de los juicios más mediatizados en los Estados Unidos y que, por ejemplo, allí se puede verificar cómo cuando el periodismo comienza a mediatizar la vida de las personas, estas pueden degenerar en crímenes y los crímenes terminar televisados y el juicio finalmente ya no en los tribunales, sino en las casas de las personas, y cómo además esto puede exacerbar las emociones de la sociedad y se llega incluso al juzgamiento popular, ¿no? Allí también, entonces, el periodismo se convierte en un oficio vil. Otra forma en que el periodismo se convierte en vil es cuando pierde la empatía, cuando nos alejamos como periodistas del dolor humano, cuando convertimos una noticia criminal en un circo romano y nos aprovechamos del dolor de las personas o no lo consideramos simplemente, ¿no? Simplemente es el periodista, el reportero, el videoreportero llega muchas veces a la escena de un crimen antes que las autoridades y es el primero de repente en registrar detalles que las autoridades todavía no han registrado, que todavía no conocen o que todavía no han desarrollado y muchas veces sin la menor protección o sin la menor responsabilidad las lanza al aire o las muestra en redes sociales o se filtran estas informaciones y al día siguiente las vemos publicadas. Bueno, y ya no tanto al día siguiente, sino con el fenómeno de las redes sociales, incluso de manera instantánea, sin pensar en la dignidad de esa persona víctima y sin pensar en los sentimientos de su entorno. Lo mismo ocurre con los presuntos autores, ¿no? Que se deja de lado precisamente el derecho de la presunción de inocencia. Entonces ahí estamos perdiendo empatía y si bien no estamos diciendo mentiras, estamos perdiendo la empatía.
Es importante no perderlo. Otra forma en que el periodismo se convierte en vil es cuando no protege la dignidad de las víctimas, por ejemplo, y cuando publicamos detalles innecesarios en una noticia, ¿no? Detalles extremos, por ejemplo, de la brutalidad en un feminicidio, o detalles que no tienen relación con el hecho en sí, o que solo están relacionados con la vida personal de la víctima o del victimario, y que en vez de buscar una solución o demostrar el hecho para reflexionarlo, más bien nos genera morbo por conocer esos detalles que no tendríamos por qué conocer. Y obviamente esa es una realidad que es transversal en toda Latinoamérica. El periodismo se convierte en un oficio vil cuando favorece los actos de corrupción, cuando distrae a la opinión pública, ¿no? Entonces, ahí es cuando el periodismo se convierte en algo vil. Perdón, un momentito el teléfono. Bueno, ¿y de qué se sustenta el periodismo vil? El periodismo vil se sustenta en la base de la noticia roja. A mí me cuesta como periodista aceptar que el género conocido como noticia roja sea considerado como un género periodístico, ¿no? Ojalá con el tiempo y a medida en que vayamos capacitándonos y capacitando a los colegas que tengan relación con la noticia criminal, pudiéramos desechar a la noticia roja como un género dentro del periodismo. Pero es un estilo común básicamente por su contenido, ya lo hemos dicho, violento, por el enfoque de noticias que presentan básicamente la violencia que se ocasiona en la comisión de diferentes delitos, en robos, en asesinatos, en violaciones, en accidentes de tránsito, en accidentes trágicos, o por ejemplo cuando se busca conocer la sentencia de alguna persona, ¿no? Es muy común escuchar en las redacciones de los medios de comunicación como en el común esta frase que dice, es lo que la gente quiere ver, es lo que la gente quiere leer, es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, la pregunta es, en leer y escuchar noticias tan desgarradoras, tan minuciosamente detalladas, con situaciones que de repente nos están afectando como sociedad. Bueno, pienso que el periodismo, sin la menor duda, es termómetro de la sociedad. El periodismo nos muestra cómo estamos como personas y cómo estamos como sociedad. Y por eso de repente esa sería en todo caso la respuesta a esa pregunta, ¿no? Realmente es lo que queremos ver, es lo que queremos leer, es lo que queremos escuchar. Y bueno, la noticia roja es aquella que vende, ¿no? Es aquella que se vuelve visceral porque desata nuestras propias emociones. Dicho esto, me llamó mucho la atención la opinión de Carlos Colón, periodista del periódico La Granada, que dice lo siguiente: siempre habrá quien quiere ver desgracias ajenas y tragedias reales retransmitidas en directo una y otra vez, y siempre habrá quienes se las sirvan. Si hay demanda, pues hay oferta. Y efectivamente, el modelo económico de las empresas periodísticas se basa básicamente en la generación de titulares. Muchos de estos titulares que sirven de comida, como si se tratara de carroñeros, para generar sensaciones humanas, ¿no? Esto se ha visto incluso mucho más frecuentemente ahora que con el predominio de la prensa digital. Aquí en Perú es muy conocido, está diseminado mucho la facilidad con la que periodistas independientes pues han inaugurado medios de comunicación a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y otras redes sociales. Lamentablemente no hay un control de lo que es ético, de lo que no lo es. Y se hace mucho abuso de este periodismo carroñero. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de lo que se solía ver. Pueden ver que hay
titulares muy fuertes, como por ejemplo este que dice lo desmiembran y entierran en finca, arrollan a mujer y vemos la fotografía sin filtro. Más abajo vemos el decapitado al volante y vemos la fotografía sin filtro. Este otro que dice que ha ocurrido en Ecuador, ¿no? Otro marido asesino y vemos la fotografía de la mujer, ¿no? Creo que son imágenes demasiado fuertes como para ser divulgadas sin responsabilidad. No solamente la responsabilidad ética que conlleva esto como personas, no solo la responsabilidad que conlleva desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también desde la perspectiva del operador de justicia que está llevando el desarrollo de un proceso en relación a estos hechos, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver que el periodismo conlleva una enorme responsabilidad social, ética, inclusive jurídica, como lo vamos a ver más adelante. El periodismo de las redes sociales. Ahí estábamos hablando del periodismo digital sin filtros, ¿no? Por un like publico lo que fuera. Y es que lamentablemente el periodismo de redes sociales se ha convertido en eso, en una competencia de likes. Y sin analizar mucho que estas publicaciones pueden transgredir o están transgrediendo derechos de las personas, el derecho a la intimidad, por ejemplo, el derecho a la vida privada, derechos todos protegidos en la legislación de cada país, en las constituciones, en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Transgresiones que lamentablemente invaden esferas no solo de la vida de la víctima, como ya lo hemos dicho, sino también de sus entornos, como de la vida del victimario y de su entorno. Muchas veces son las familias quienes tienen que cargar el peso de esa transgresión. Se ve que con mucha naturalidad, incluso el empleo de la prensa y no de los operadores de justicia, de la divulgación, por ejemplo, de conversaciones telefónicas, apps, audios, que son obtenidas por los medios de prensa y son divulgadas así nada más, ¿no? Es verdad que muchas veces, en algunos casos, a través de la denuncia periodística, se ha llegado a conocer o se llega a conocer algunos actos que luego son pasibles de investigación, pero como todo, tienen que haber determinados límites, ¿no? De cómo se va tratando la noticia, cómo se va tratando la divulgación de estos hechos, a quiénes involucra y cuáles han sido las formas en que se han obtenido estos documentos, o audios, o estas fotografías, o videos personales, ¿no? Y bueno, la justificación del medio de comunicación o del periodista en nota criminal, por lo general, es que está cumpliendo con alcanzar información a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a la información y con la libertad de expresión. Pero más adelante vamos a ver en realidad que si bien la libertad de expresión es el pilar del periodismo, tiene también algunos límites. Vamos a ver más adelante. Aquí quiero analizar junto con ustedes algunos casos que he escogido, precisamente porque nos hacen reflexionar al respecto de esa responsabilidad inherente al ejercicio de la labor periodística. En Perú se conoció el caso Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce. Les voy a contar un poquito cómo se desarrolló este juicio de reality show. Lo ven en la fotografía aquí abajo, él es Ciro Castillo y su novia Rosario Ponce. Ellos viajaron se fueron de paseo a un cañón conocido aquí en Arequipa, de mucha profundidad, unas montañas. Y bueno, sucedió un accidente, el chico falleció, el chico cayó de una montaña y murió. Unos días después fue encontrada con vida la novia del muchacho. Y bueno, y ese fue el inicio de una serie de episodios que se fueron dando a conocer a la población como si se tratara de una novela dramática, ¿no? Por episodios. Algo así como hace Netflix ahora con nosotros, ¿no?
que nos va mostrando cómo se van desarrollando diferentes episodios de esta novela, en donde cuando en un primer instante la novia encontrada viva, pues genera expectativa y es recibida pues de muy buena manera, pasa a convertirse en la sospechosa de del homicidio del novio, y no solamente sospechosa, sino a través de los medios de comunicación juzgada y sentenciada. Estas son algunas de las portadas que presentaron en aquella época, 2011 y 13 más o menos, en que se desarrolló este juicio, cómo presentaron los periodistas estas noticias, ¿no? Por ejemplo, ella sabe dónde está el cadáver, mentirosa. Hubieron otras portadas en las que incluso se le puso asesina, cobarde, se cayó por buscar a Ciro, tú sabes dónde está. Fue un caso tan emblemático en el Perú que inclusive motivó que la Fiscalía de la Nación iniciara una investigación, aun cuando no se había encontrado el cuerpo del muchacho, sino que ocurrió por presión de los medios, que la Fiscalía se involucra en la búsqueda del cuerpo, cuando es, por ejemplo, una labor que está destinada para la policía. Y se inicia un proceso, se busca una culpable, la Fiscalía acusa, en el devenir del juicio o del proceso judicial, se saca al fiscal, terminan sacando al fiscal del caso, sin una motivación aparente, simplemente por la presión que los medios de comunicación ejercían en los operadores de justicia, ¿no? Y esto es grave porque estamos hablando de que no hay, o se perdió por un momento la independencia de un importante operador de justicia en el Perú, como lo es el Ministerio Público, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, hablamos del cambio intempestivo de un fiscal durante una investigación que no tenía razón de ser. Y después vemos que tiempo más tarde, la mujer es declarada absuelta del proceso, la ciencia confirmó que la muerte del muchacho se había producido por las lesiones del derrapamiento de la montaña, y nunca se llegó a, a vincular a Rosario Ponce como autora de un homicidio, porque nunca se llegó a saber si ella pues lo empujó, no lo empujó, o en fin, eso es algo que fue subjetivo y que no se pudo probar, pero en todo caso para la justicia ella fue absuelta. Y sin embargo, en la prensa fue condenada. Y bueno, además generó que se convirtió el papá del muchacho en casi un justiciero, un héroe popular que terminó años más tarde convirtiéndose en candidato al Congreso de la República del Perú. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, nos muestran cuánta irresponsabilidad hubo por parte de la prensa para tratar un tema que involucra el fallecimiento de una persona, la lamentable desaparición, y también la dignidad de otra, de esta niña, ¿no? Por ejemplo, se trataba de chicos muy jóvenes. Otro caso que también tiene un manejo distinto, más bien sí lo voy a decir, es el caso en Argentina, por ejemplo, de Lucía Pérez. Si alguien está en Argentina y seguramente conoce el caso, debe recordar este lamentable femicidio, y cómo fue presentado en medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos leer el titular, dice: muere tras ser empalada con la rama de un árbol. No sé si era necesario o si es necesario dar tantos detalles. He tratado de borrar un poco la imagen, porque en realidad el medio de comunicación da a conocer minuciosamente detalles de la aterradora muerte que le dieron a esta muchacha, ¿no? Entonces, ahí es cuando el periodismo se convierte en oficio vil, cuando da detalles en sociedad de un tema que en realidad tendría que discutirse en los tribunales con la reserva del caso, que el caso amerita, ¿no? Un caso pero lo he escogido porque es un caso que, sin embargo, ha generado, sí, la sensibilidad en la población. Este caso mantuvo en vilo
a la población en Argentina, salieron los colectivos, salieron la población, la sociedad sensibilizada por la brutal muerte de esta señorita de apenas 16 años, ¿no? Y además puso en evidencia de repente la poca sensibilización que también tienen los operadores de justicia cuando tratan situaciones de esta naturaleza, ¿no? El papá de la muchacha, Guillermo Pérez, declara así, dice, la fiscal Sánchez le arruinó la justicia a mi hija, ¿no? Entonces hablamos de que también a través del periodismo nosotros podemos enterarnos de cuál es la sensación, cuál es la percepción de la población con respecto a sus operadores de justicia. Y ahí vemos una de las actividades principales del periodismo. En México, por ejemplo, vemos el caso de Ingrid Escamilla, el caso de un asesinato, de un feminicidio, ¿no? Ingrid murió en manos de su esposo. Y lo interesante de este caso es que, bueno, se publicaron fotografías que aquí se han borrado también, pero fotografías muy fuertes, ¿no? De cómo es que fue hallada. Y esto llega a producir tal exacerbación y tal sensación de brutalidad y de violencia que incluso en redes sociales un, un, un usuario publica esto y dice, legisladores, ¿para cuándo la prohibición de publicar imágenes de crímenes en periódicos? Estos periódicos deberían desaparecer. Esto no es libertad de expresión. Esto es revictimización, amarillismo, normalización de la violencia. Entonces, vemos ese lado vil que puede tener el periodismo, ¿no? Insensible de publicar fotografías de esta naturaleza. Este caso fue tan emblemático que incluso generó que los colectivos feministas salgan a las calles y exijan que el medio de comunicación se disculpe. Y efectivamente esto ocurrió y yo he transcrito parte de ese compromiso ético que tuvo que asumir el medio que publicó esta noticia para modificar su lenguaje y la forma en que sus periodistas de noticias criminales estaban mostrando de la joven Escamilla, sino todos los casos de feminicidio o de noticias rojas, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que, lo que ellos declaran. Dice, entendemos hoy que no ha sido suficiente y hemos entrado en un proceso de revisión más profunda. En eso estamos, dice. Habremos de acercarnos a actores sociales que nos aporten ideas y que validen cada decisión que tomemos. Entonces, más abajo, ellos aseguran, ¿no? Aceptan acepta la prensa, dice, acepta las equivocaciones y sabe escuchar. El periodista de nota roja también aporta a la sociedad. Sí, sí, efectivamente aporta a la sociedad porque nos hace conocer hechos que son reales. El tema es cómo los vamos a presentar después. Y dice, la nota roja también aporta, dice, a esta sociedad que sigue negando la violencia y los que la violencia y los riesgos son parte de la realidad de los que andamos a pie todos los días. Bueno, en realidad es un mea culpa, es una disculpa que no parece muy sincera, ¿no? Creo que efectivamente hemos dicho que el periodismo es el termómetro de la sociedad. Sin duda alguna, el periodismo recoge los hechos que están ocurriendo en la sociedad, pero lo que en realidad exigía la población que quiere saber, que quiere conocer el hecho, es cómo lo presentan los medios de comunicación, cómo se presentan estos hechos, ¿no? Es necesario dar tantos detalles, es necesario publicar fotografías de esta magnitud. Y no solo eso, lo más grave es que parte de estas fotografías que se habían filtrado y se habían publicado habían salido de los propios operadores de justicia. Entonces ahí hablamos además de una exacerbación del morbo que incluso llega hasta los propios operadores de justicia, que ya no miden el impacto de lo que podría estar sucediendo. Entonces, en realidad es un caso bastante llamativo. Bueno, entonces, libertad de expresión versus la intimidad, la vida privada, el derecho a la información, estamos en conflicto.
Bueno, y en apariencia sí, ¿no? Estamos en conflicto. ¿Qué hacemos para evitar este conflicto? De repente la solución inmediata sería que la exigencia de que los medios de comunicación se autorregulen a través de procedimientos que garanticen que no se vulnere las personas, ni el uso de sus imágenes, ni el uso de su voz, en fin, ¿no? Para que así se evite el morbo, y esto a través de códigos de ética, manuales de procedimientos, que seguramente los medios de comunicación los tienen o los deben de tener. El problema está en que muchos de estos manuales éticos o compromisos éticos son mera letra muerta, ¿no? Entonces, es deber de la sociedad que así como exige que los medios de comunicación informen, que así como exige que los operadores de justicia cumplan con su deber, le exijan también a la prensa actuar con honestidad, actuar con ética, actuar con responsabilidad, actuar con límites, ¿no? Pero ¿está la sociedad preparada para pedirle eso a los medios de comunicación? ¿O es que la misma sociedad está solicitando, como bien lo han dicho por ahí, ser alimentada de esta violencia y de esta irresponsabilidad? ¿Cuál es la, la cuota de responsabilidad que tenemos quienes consumimos medios de comunicación? Bueno, ya lo habíamos adelantado acerca de cuáles son los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión, que es uno de los derechos consagrados en las constituciones del mundo, y la base sin duda de, la, de una sociedad democrática, también tiene sus límites. Y el límite de la libertad de expresión precisamente radica en que esta está limitada únicamente a expresar ideas y pensamientos que no dañen a los demás o que no sean partidarios de la violencia, de la discriminación, de la muerte de las personas, las mujeres, los grupos vulnerables, ¿no? Y eso es algo que debemos mantenerlo claro, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Y en todo caso, cuando existe la colisión de derechos, ¿cuál debe primar? ¿Qué derechos deben primar? ¿La libertad de expresión o la dignidad de una persona? El acceso a la información o de repente la vida privada de las personas. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Las redes sociales y el periodismo en tiempos de posverdad. Este es un tema muy actual. Yo lo he traído apenas a colación para hablar, pero en realidad esta pandemia sobre todo ha puesto en evidencia el periodismo de la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? ¿Qué entendemos por posverdad? La posverdad es solamente aquello que yo pienso, que yo creo, que yo estimo, pero que sin embargo exijo que se asuma como una realidad. Esa es la posverdad, para resumirlo. Yo les he traído un par de videitos que vamos a ver, solamente unos minutitos, para que nos quede claro el, el concepto de posverdad. Lo van a tener más adelante para poder compartirlo, o para poder verlo ustedes con calma. Entonces, le voy a pedir a Denis, por favor, que pase el primer video para poder verlo. Muy bien, ahorita lo ubico. ¿Qué es la posverdad? Ese sería el primero, ¿verdad? Señor ministro, posverdad en medios peruanos. en lugar de usted estar pidiendo millones para el cine, ¿por qué no pide millones para estas mujeres que están en las calles pidiendo limosna? Eso pida. Pida para hacer una casa hogar para estas mujeres que duermen en la calle, vendiendo frunas, limpiando lunas. Me estás haciendo llorar, Jacinta, cuánta razón. Pero espérame un ratito. El ministro puede trabajar para incrementar el presupuesto destinado al cine peruano, pero el ministro de Cultura puede conseguir presupuesto para las mujeres que están en la calle pidiendo limosna.
¿El ministro de Cultura puede hacer una casa hogar? Sí sabes que no funciona así, ¿verdad, Jacinta? Suena romántico, pero sí sabes que son competencias distintas. Voy a limpiar mis lágrimas. Vamos a otra cosa. Este es Pierre Manrique, el periodista del grupo RPP, que traicionó al Perú vendiendo la información a la cadena ESPN del positivo de Paolo Guerrero en Buenos Aires. Espera, ¿por culpa de Pierre Manrique se originó todo lo que pasó con Paolo? ¿Qué dice el Facebook? Que la FIFA hubiese esperado hasta después del repechaje, pero ya que Pierre filtró la información, ¿tuvieron que sancionar antes a Paolo? Traición al Perú. Eso es pena de muerte, hay que insultarlo. Pero, espera, ¿cuál es la fuente de todo esto? Cruzar estos dos tweets. ¿Un usuario anónimo con un eufórico post en Facebook? ¿Realmente la FIFA no iba a castigar a un futbolista, pero se vio presionada por la supuesta revelación de este periodista? ¿La FIFA? Han pasado algunos meses, me imagino que alguien habrá denunciado a Pierre Manrique o al grupo RPP o lo habrán despedido. ¿Nada? Es una locura pensar que porque nosotros dijimos que había un resultado analítico adverso, a Guerrero lo sancionan. No, esto es un absurdo y obviamente que hay hay gente de mala entraña que quiso circular esa cuestión. Entonces, debes estar haciendo muy bien tu trabajo como periodista deportivo. Pero como yo le creo a post anónimos de Facebook, lo insulto y ya está. Estos casos señalados están puntualmente relacionados a la posverdad. Pero, ¿qué es la posverdad? Se trata de una mentira que apela a las emociones del público para configurarse como una verdad, digamos, válida. La posverdad distorsiona la realidad para servir a un propósito. ¿Tú crees que a la gente ahorita en Piura que no tiene una motobomba, que no tiene un pan que llevarse a la boca, que no tiene un techo donde dormir, le interesa un pepino lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en los mundiales y cuánto ganaron y cómo les sirvió? No nos interesa. A mí particularmente me interesa, me zurro en eso. Para mí esa gente es la que necesita ayuda ahora y la politicadería y la demagogia la dejamos para después. El argumento de la paisana Jacinta no tiene validez lógica o basada en hechos, sino en emociones. Es como decir, ¿por qué el Estado no elimina a las Fuerzas Armadas y con ese dinero compra medicinas para los enfermos? El aparato estatal no funciona así, pero suena ideal, suena romántico. Paolo Guerrero, nuestro mejor jugador, es sancionado por la FIFA y necesitamos a quién culpar. Entonces surge la figura de Pierre Manrique y todos manchamos su honra, pero las pruebas, ¿dónde? ¿Tweets? ¿Bastan algunas opiniones para acusar a alguien de traición a la patria? ¿De traidor? ¿De soplón? A la posverdad no le conviene el uso de la razón, la verificación o la investigación. Le conviene promover lo que se acomoda a determinados intereses. Las redes sociales son una incubadora maravillosa para ello. Cada día nos topamos con usuarios anónimos o monotemáticos que se dedican a generar polémica, a insultar y a rabiar en un solo sentido. Muchas veces, amigos y extraños comparten estos contenidos, no importa de dónde venga. La razón profunda del antifujimorismo es el odio por haber desmantelado el Estado de Velasco, que había sido la niña de los ojos de la izquierda peruana por la cual había luchado desde 1930. No interesa si lo que se dice es lógico, si es que es validado o es parte de una investigación. Lo que interesa es que sirve a mi propósito, a mi manera de pensar. Veamos esto, por ejemplo. Somos las chicas de la que no quieren encarcelar. Somos las chicas de la que no quieren encarcelar. Este video se hizo viral por parte de una de estas páginas incansables y anónimas, pese a ser una burda falsa con una edición propia de un principiante de Movie Maker. Sin embargo, se comparte porque sirve para reforzar el discurso de un bando. Los que marchan son terrucos y bla 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 bla. Es que la posverdad alimenta también la polarización, este juego de a favores y de en contras, de pro y anti, esta guerra en la cual mi arma es el teclado para insultar a uno u otro personaje sin mayor argumento. Si no piensan como yo, están equivocados. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, el video dura más o menos unos 11 minutos, ya yo lo estoy dejando para que ustedes lo puedan ver completo, pero creo que ha quedado redondeada la idea de lo que es la posverdad y su relación con el ejercicio del periodismo, cómo alimenta la irresponsabilidad para la publicación de noticias, y mucho más aún cuando se tratan de noticias de tipo criminal. Es lamentable que algunos colegas, por ejemplo, tomen los comentarios o las publicaciones de terceras personas en redes sociales y a partir de ello
comiencen a convertir estos datos, estos dimes, estos dichos, estos bulos en noticias que se presentan de manera formal o que intentan presentarse de manera formal. Con eso hay que tener mucho cuidado. Más adelante tenemos el segundo video, que también vamos a ver una partecita, es un video de Argentina, para que podamos continuar analizando el tema que nos trae a colación de la posverdad. Hola, Denis, ¿ya tienes el otro video? Sí, ¿lo ponemos? Sí, por favor, lo ponemos. Sí, solo apaga tu micrófono. Yo también voy a apagar el mío para que se escuche mejor. Bueno, Natalia Suazo se llama, nuestra periodista digital invitada. Yo quería complementar lo que ustedes decían con dos datos. Primero, Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler, tenía su frase de cabecera que era "miente, miente que algo quedará", y eso parece ser cierto, y más que nunca ahora con las redes sociales. Y después, dos datos. La consultora internacional Ipsos agarró el ranking de las 20 noticias más compartidas en Facebook en Estados Unidos el año pasado, año de elecciones, y ¿saben qué? Llegó a la conclusión de que las noticias que eran mentira fueron más compartidas que las noticias que eran verdad. Y es por eso que le preguntamos a Natalia, ¿qué es esto de la postverdad del que tanto hablaron Nico y Jason recién? Bueno, buen día. Buen día. Es un término que tiene mucho que ver con esto de las redes sociales y con un concepto que teníamos de que los medios, sobre todo los medios tradicionales, nos decían la verdad. O hubo un momento en donde, sobre todo en el siglo XX y hasta el siglo XXI, pensábamos que todo eso era verdadero y chequeado, y gran parte de la legitimidad de los medios tenía que ver con que le creíamos, los medios masivos. Lo escuché en la tele, ¿no? Pues lo escuché en la tele. Che, viste que, no sé, tal político va a hacer tal cosa. ¿En serio? Bueno, lo escuché en la tele. Eso lo decías hace 20 años y te da una cierta credibilidad. O mi abuela diciéndome, la tele dice que llueve, salí con paraguas. No, abuela, no llueve en mi barrio, pero lo dice la tele. Bueno, lo que está cambiando es que los medios ahora también son digitales, pero lo que nosotros vemos como redes sociales también son las grandes propagadoras de las noticias, y además todos, eso está comprobado, entramos a la mañana a informarnos a través de nuestro feed de Facebook o nuestro feed de Twitter, y todos lo hacemos, ¿no? Primero entramos a Facebook, después entramos a Twitter, y a partir de ahí entramos a los medios. Claro. Ya no tipeamos Clarín o La Nación. Lanación.com, Clarín.com o el sitio que vos quieras, sino que muchos entran, sobre todo los más jóvenes. Yo sé que entre los 18, antes también mi hija tiene 15 y se informa a través de Twitter y Facebook, hasta los 30 y pico se informa a través de redes sociales. Pero lo que decías vos es esto, en vez de entrar a el sitio web periodístico, se nutren de las redes sociales que citan a los medios. ¿Y ahí qué pasa? Ahí lo que pasa es que a los medios tradicionales, entre comillas, pero en realidad a todos los medios, no les queda alternativa que aliarse con los grandes agregadores y propagadores de noticias, que son las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Google. Sí. ¿Qué sucede? Que Facebook y Google son empresas de publicidad. Nosotros, empecemos con el rompemitos, ¿no? A ver. Son redes sociales, perfecto, pero el negocio, el modelo de negocios de Facebook es vender publicidad a partir de recabar datos targetizados, es decir, donde cada perfil nuestro dice qué nos gusta, qué consumimos, a qué le damos clic, y a partir de eso nos venden algo que nos podría interesar hoy, mañana, y predicen lo que nos puede interesar pasado. Claro. Y de ahí sacan el 99% de sus ganancias. Claro, a Facebook y Google les interesa que vos hagas clic. Fin. No que te enteres de la verdad, o sea, en cuanto a la información. Ellos quieren que hagas
clic, porque ese es el negocio de ellos. Es el negocio, entonces, el algoritmo de Facebook, es decir, la fórmula matemática que está detrás de ese ordenamiento de lo que vemos, porque vos ves una cosa, yo veo otra, Claro. los chicos ven otra, digamos, cada uno ve distinto porque cada uno consume y le interesa distinto. Es más, saben exactamente cuándo vos scrolleás, cuándo te parás, porque viste que uno a veces no hace clic en una noticia porque no quiere quedar pegado que le gustó una cosa. Sí, que te aparezca en tu historial. Ok, ¿me escuchan nuevamente? Sí, te escuchamos. Estamos bien ahí. Ya, listo. Bueno, hemos visto apenas una parte de esos videitos que les he traído para compartir con ustedes y se notan cosas bastante interesantes. Si ustedes las han podido captar, por ejemplo, cuando nos habla de que los medios de comunicación formales buscan aliarse, dice, ¿no? Aliarse con los propagadores de estas posverdades, es decir, aliarse con no solamente con los periodistas independientes que hacen prensa digital, sino también con aquellos propagadores de noticias, de fotografías, de chismes, de bulos al respecto de temas relacionados de repente con las notas criminales y mucho más aún cuando se trata de notas criminales. Lo que pasa es que somos una sociedad acostumbrada a querer eh, formar parte de repente o querer enterarnos de lo que hay detrás de cada persona. Algo así como una especie de voyeristas, ¿no? Estamos detrás queriendo ver lo que sucede con otros y de repente hasta cierto punto hay un placer social en esa situación, ¿no? Y allí podríamos reflexionar al respecto de cuál es la responsabilidad de quienes consumimos medios de comunicación, formales, informales, digitales o a través de redes sociales. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es la responsabilidad y el límite de los medios de comunicación al aliarse con estos propagadores de posverdades? ¿Cuál es la responsabilidad de los operadores de justicia que también están expuestos a esta situación? Se tiene la creencia que el juez, en el momento en que llega el juicio, no está contaminado con información, pero esta es una verdad a medias, digamos. El juez, los operadores de justicia, los miembros del Ministerio Público, de la Policía Nacional, son seres humanos que llegan a sus casas y que sin la menor duda pues están expuestos a los medios de comunicación, a las opiniones de los periodistas, están expuestos a sus redes sociales, a los WhatsApps, a todo nos ha llegado alguna vez noticias más allá de lo que han presentado los propios medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí vemos la dificultad que tiene el periodismo para actuar responsablemente en un mundo, en un tiempo de posverdad, pero también la responsabilidad de quienes consumimos ese material y la enorme responsabilidad y la enorme labor que deben de tener los operadores de justicia para hacerle frente a esta situación y en esas condiciones administrar justicia. ¿Hablamos entonces de manipulación mediática? Sin duda alguna, hablamos de manipulación mediática. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Lucía Pérez, cómo los medios de comunicación de manera así positiva lograron la sensibilización de la población para que la población salga a las calles a manifestar frente al Poder Judicial y exijan que el juicio contra estas personas sea justo y que se haga justicia en memoria de Lucía Pérez. Pero no siempre ocurre así. Ocurre también que los medios de comunicación también pueden generar contaminación dentro de los administradores de justicia y esta línea tan delgada que los divide, pues a veces se manifiesta en sentencias inclusive crueles, como por ejemplo el caso de la manada en España, ¿no? Que tuvo que salir la población indignada, ¿no? Y Noam Chomsky, que es un pensador de los últimos tiempos, dice algo muy fuerte. Dice, cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, mediante los medios de comunicación, mediante las redes sociales en la actualidad.
Y Chomsky continúa y dice, los medios de comunicación transmiten mensajes todo el tiempo a los ciudadanos acerca de lo que estamos haciendo hoy, de nuestros propios valores. ¿Cuáles son esos valores que mueven a las sociedades de hoy? Y moldean a los individuos, y los moldean a los intereses de las macroempresas, por ejemplo, o de la política, o de la corrupción, y de esa manera controlan a las masas. Es un tema bastante sensible. Hablando de manipulación sobre los operadores de justicia, o para entrar a este tema, me gustaría que consideráramos, por ejemplo, las percepciones del ciudadano. Este fue un estudio que realizó la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, que tiene, creo, bastante asidero en lo que ocurre en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la percepción del ciudadano al estar sometido a este mundo de posverdad? Primero, el Poder Judicial es hermético. Eso es lo que piensa el común de la gente. Los jueces no conocen las necesidades del ciudadano, está alejado. Los jueces penales son los responsables de la inseguridad porque no condenan, porque no acusan, porque no meten a todos a la cárcel. La justicia tarda mucho. La justicia es parcial, es solo para los blancos, o solo para los millonarios, o solo para los que detentan determinado poder. No se puede confiar en la justicia. Y todas estas percepciones son recogidas inteligentemente por los medios de comunicación a través de sus periodistas para formar en nosotros representaciones. ¿Y cuáles son esas representaciones? Efectivamente, que los jueces son herméticos y oscuros, que segmentan información, que los ciudadanos tienen que conocer a quienes se juzgan. Por eso es que los periodistas buscan meterse en la vida privada de los entornos de la víctima, del victimario, del imputado, en fin, ¿no? Porque hay que conocerlos. Es la solicitud de la población. Y obviamente los medios de comunicación buscan quedar como justicieros y dicen, nosotros colaboramos a que se haga justicia. Puede que sí, puede que no, pero es deber, es función de los medios de comunicación generar que se haga justicia. Esa es su labor. O su labor es informarnos con la verdad, no con la posverdad. Entonces aquí se genera una realidad y una expectativa. En la realidad vemos que los medios de comunicación, los periodistas van a pasos descompasados, no están sincronizados, ¿no? Los medios de comunicación en la actualidad necesitan como materia prima la noticia del ya, de la hora, la noticia instantánea. Necesitan generar titulares porque hay que generar tráfico en las redes sociales. Necesitan ser estridentes, caóticos, juzgar a las personas sin que ellos hayan sido investidos como jueces. Obviamente, difuminando la frontera entre lo que sí se ha aprobado y lo que es posverdad. ¿Y cuál sería la expectativa, ¿no? A la que tendríamos que apuntar no solo los operadores de justicia, sino la sociedad? Pues a que estas causas judiciales concilien el interés social, que nos muevan como sociedad, que nos sensibilicen como sociedad, dentro del marco del derecho a que nos comuniquen, a recibir información, pero que esta información sea veraz. Y no solo eso, sino que el proceso en sí se desarrolle con normalidad, con todas las garantías, dentro de un debido proceso, respetando la presunción de inocencia, respetando la dignidad de las personas. Esa sería la expectativa. ¿Cómo abordamos este conflicto? Vemos que tenemos un conflicto entre expectativa y realidad. Bueno, yo estoy mencionando aquí algunos 5 puntos que creo que tendrían que tomarse en cuenta. Primero y básico, la transparencia en la actuación de los operadores de justicia. Vivimos en una sociedad en la que muy pocas cosas o reservadas únicamente a la investigación. Entonces, ya que los operadores de justicia deben trabajar a la luz de las redes sociales, de las fotografías, de las comunicaciones tan instantáneas, pues hay que trabajar con transparencia y demostrar que se trabaja con transparencia, con minuciosidad, con prolijidad. Exigir rigor jurídico,
a todas las partes durante el proceso. Es decir, que estemos subsumidos en lo que dice la normativa para el desarrollo de un proceso, ni más ni menos. Actuar con autonomía e independencia, sobre todo del Estado, de las investigaciones. El Ministerio Público tiene que actuar con total independencia. No puede el Ministerio Público permitir que el periodismo influya en sus investigaciones. Ni la Policía Nacional, ni el Instituto de Medicina Legal o el Cuerpo Forense, no tienen todos que actuar con autonomía y que se muestre esa autonomía. Con pedagogía, sobre todo del juez, pero también de todos los operadores de justicia. No es ajeno que el periodista en la actualidad busque, y debería ser así, busque las fuentes primarias de información, que vaya a la fuente principal, ya sea al fiscal o al policía o a quien esté investido para dar información al respecto de una investigación. Pero que esta información sea dada también con responsabilidad, con límites. Hay cosas que podemos saber todas las personas y cosas que necesariamente tienen que ventilarse solamente en los tribunales. Y creo que la parte más difícil es la de la sentencia y la adecuada motivación que debe dar el juez para que cuando estos juicios se hacen públicos, se transmitan en televisión, estas sentencias, perdón, sean públicas y se transmitan y sean de conocimiento público, no le quede la menor duda al ciudadano de que efectivamente la justicia ha respondido a todas sus expectativas y ha respondido con proporción en relación a los hechos ocurridos y probados, dentro de la verdad y no de la posverdad. Y sin la menor duda, pues le queda a los periodistas, nos queda a nosotros la responsabilidad de que esa cobertura que hacemos de hechos criminales sea especializada, sea veraz, sea responsable, se ajuste al fáctico, se ajuste a los hechos y que reciban la capacitación de los mismos operadores de justicia. Como si no pretende el conjunto de instituciones que se dedican a la administración de justicia, que el mensaje adecuado llegue a la sociedad, si no son ellos mismos quienes preparan y capacitan a los periodistas, no solamente en temas técnicos, en el desarrollo de la investigación, sino también en cómo abordamos estos conflictos entre la libertad de expresión, la libertad de información, los derechos humanos, ¿no? Entonces es un binomio que tiene que conformarse entre los operadores de justicia y la prensa para que en esa medida se pueda llegar a la población adecuadamente. Había una conversación donde un niño le dice a su padre: papá, si matamos a todos los asesinos, ¿tendríamos una sociedad mejor? Y el papá le responde: no, tendríamos una sociedad de asesinos. Bastante fuerte esa reflexión. Bueno, y conversando acerca de esto, aquí tenemos un círculo vicioso que tendría que convertirse en un círculo virtuoso para lograr una sociedad un poco más justa. En primer lugar, vemos a la sociedad y la opinión pública en busca de respuestas políticas y obviamente punitivas, porque está atacada por estos mensajes de posverdad a los que se nos somete todos los días a través de los medios de comunicación. ¿Quién se hace provecho de esta necesidad que tiene la sociedad? La política y los políticos, que se aprovechan de esta situación a través del Código Penal, buscando engrosarlo, buscando criminalizarlo todo, buscando votos, ofreciendo mayores penas, más gente en la cárcel, pero no ofreciendo soluciones reales o que puedan abordar el tema de raíz y no solamente llevando gente a la cárcel. De esto se aprovechan los medios de comunicación a través de las noticias criminales, que son las que tienen mayor venta, ¿no? Porque esas noticias generan contenido para mantener sus modelos económicos. Tenemos abajo
a los organismos internacionales luchando, bregando por garantizar la independencia de los operadores de justicia y finalmente a los operadores de justicia que tienen la enorme responsabilidad de proteger los derechos humanos, de generar el acceso a la justicia al mayor número de personas que componen nuestras sociedades y mantener su autonomía en un mundo de posverdad. Al respecto de este tema, yo les he dejado también con el doctor Denis una lecturita que se titula Medios de Comunicación, Opinión Pública y Política Criminal. Me gustaría que lo leyeran, quienes quieran ahondar un poco en este tema, porque ahí van a encontrar cómo es que este círculo vicioso podría convertirse más bien en un círculo virtuoso. Bueno, casi para finalizar, sí, casi para finalizar, me gustaría comentarles y también les he dejado un textito sobre las garantías para la independencia de los operadores de justicia. Este es un textito que también se lo estoy dejando al doctor Denis para que ustedes puedan ver. Es un texto redactado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es básicamente un corolario basado en el derecho internacional para el acceso a la justicia de todas las personas, garantizando la independencia de los medios garantizando la independencia del Poder Judicial y de los operadores de justicia. Hace un análisis de las garantías que los estados tienen que ofrecer a los operadores de justicia precisamente para garantizar su independencia, su autonomía y el acceso de las personas a la justicia. Lo vean, lo revisen, de cuáles deberían ser esas medidas que los estados y cómo cómo la Comisión Interamericana hace un llamado a que los estados se involucren en este círculo vicioso para convertirlo en un círculo virtuoso. Casi para resumir lo que hemos estado platicando esta noche, bueno, ¿cuáles serían entonces los ejes de la responsabilidad de los periodistas en actos criminales? Son tres. Un eje social, un eje ético, un eje jurídico, cuyos pilares son, primero, respeto hacia la dignidad humana por sobre todas las cosas, así como los mandamientos. Primer mandamiento, el respeto por la dignidad humana. Segundo mandamiento, la defensa de los derechos, tanto del imputado como de la víctima y de las personas que están a su alrededor o en su entorno. La presunción de inocencia, básico, el derecho a la información, a la imagen, a la voz, entre otros. La sensibilización. Los periodistas tenemos la responsabilidad de no convertirnos en desalmados. La sensibilización, sobre todo, contra todo tipo de discriminación y de violencia, de prejuicios, ya sea por género, por raza, por etnia, por orientación sexual, por color, por religión, lo que sea. La empatía hacia las víctimas, hacia los sobrevivientes, hacia los grupos vulnerables, los niños, los ancianos, los deudos, los familiares de las personas que están involucradas en un proceso. Dentro del marco de la democracia, sin la menor duda, la defensa de la libertad de expresión como base de una sociedad democrática. Es indispensable la defensa de la libertad de expresión, con los límites que ya hemos visto, con la responsabilidad que hemos venido analizando, con los valores que hemos venido revisando y sobre todo informando con la verdad y nada más que con la verdad. Finalmente, y con esto me quiero despedir antes de responder algunas preguntas, si es que las hubiera. Existe felizmente un proyecto de periodismo de soluciones en América Latina que lo viene impulsando la Fundación Gabriel García Márquez. Esto también lo pueden encontrar en las redes. Y ellos han resumido en 5 puntos importantes de cómo el periodismo de nota criminal, de nota roja, de nota sensacionalista, podría convertirse más bien en un periodismo de soluciones. Primer punto, el periodismo de soluciones responde a un problema social. Es decir, que no quiere decir que los periodistas ya no van a mirar que en la sociedad está ocurriendo violencia, o que hay feminicidios, o que hay robos, o que incrementó la criminalidad organizada o el lavado de activos.
No, por el contrario, sino que van a identificar el problema, van a investigar el problema y van a buscar posibles soluciones. Van a detallar cómo funcionan estas o cómo funcionarían estas respuestas, buscando las fuentes, preguntando a los operadores de justicia cómo enfrentar esta situación que viven las sociedades, basado siempre en evidencias científicas, en información que se pueda contrastar, que se pueda evidenciar, que se pueda mostrar, que pueda generar la opinión de especialistas, de juristas, en fin, de la sociedad en su conjunto, generar conocimiento. El buen periodismo, el periodismo de soluciones, nos tiene que hacer reflexionar, no nos tiene que generar morbo, exacerbarle el ánimo, querer juzgar a los demás, querer pena de muerte para los violadores, sino nos tiene que hacer pensar que probablemente muchos de los problemas de la sociedad no pasan por la elevación de penas, sino probablemente por educación, por comunicación asertiva y estratégica. Y describir siempre las limitaciones que tenemos los periodistas en el marco normativo de derechos humanos. Bueno, con esto, Denis, yo he terminado. Estoy dejándoles aquí mi correo electrónico, mi WhatsApp. Me quedo presta a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, licenciada, por esta valiosa conferencia llena de conocimientos y temas que vienen a darnos un gran valor de conocimiento. Hay algunas preguntas, algunos mensajes también, como Marco Rudy Santizo dice: gracias, es una excelente ponencia por su tiempo. Te cuento que estuvieron conectadas más de 220 personas en esta charla, que te escucharon y pusieron atención durante toda esta plática. Claudia Mónica indica: aquí en Guatemala un señor mató a su esposa y la empresa donde trabajaba pagó a todos los periodistas para que no sacaran a la luz el nombre de la empresa en ningún medio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, sin la menor duda, eso es una falta tremenda, ¿no? Eso nos muestra cómo el periodismo también puede servir para la corrupción, para el ocultamiento de la verdad. Muchas gracias. Eric José dice: excelente disertación. Julio, saludos, excelente. Julio Alfredo, muy buena presentación. Edwin Benjamín, excelente. Pablo Tote, excelente. Felicitaciones, licenciada. Lindy Lorena. Alinson Helen, excelente conferencia, muchas gracias. Marlon Mateo, saludos. Prácticamente la mayoría son saludos. Como Isabel López indica, el peso de los medios de comunicación es muy grande, por eso es llamado el cuarto poder. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que éramos el cuarto poder. Y enhorabuena que no seamos ninguno. Creo que el poder en realidad se halla en la sociedad. Si la sociedad deja de consumir estos medios que en apariencia son tan poderosos, porque obviamente viven de nosotros somos quienes alimentamos, quienes pagamos sus portadas, entonces más bien la sociedad podría ser mucho más poderosa que estos medios de comunicación. Hay que considerar obviamente que los medios de comunicación son empresas, entonces nos toca a nosotros como sociedad tener en cuenta siempre esto antes de comprar un periódico, y si ya lo compramos, saber que es una empresa y que definitivamente tiene que tener intereses. Entonces nos corresponde a nosotros contrastar la información, revisar la información, buscar más información, y como sociedad, pues y ahora con los medios tan masivos, con las redes sociales, opinar, dar a conocer nuestro punto de vista, porque contra eso no creo que sea posible que un medio de comunicación finalmente pueda acabar con la verdad, ¿no? La verdad os hará libres, dice el refrán. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué opina usted al respecto del periodismo a nivel mundial sobre el tema de COVID-19?
Bueno, ese es un tema que más bien me gustaría proponerlo para una siguiente disertación, el periodismo y el terror de la pandemia, ¿no? Creo que en muy buena parte los medios de comunicación también han exacerbado el ánimo de las personas, llenándonos de tan malas noticias. Eso no quiere decir que no se informe lo que está ocurriendo o que se oculte la cantidad de muertos o la cantidad de contagiados o la situación grave, por ejemplo, que se vio a través de los medios en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Los muertos en las calles. Ok, presentémoslo. Esa es la verdad, eso es lo que está pasando. Pero a su vez presentemos soluciones, presentemos la forma de ayudar a esas personas, tratemos de sensibilizar a los demás, a las comunidades de países, a las empresas, a las autoridades, para que podamos asumir esta verdad. Muchas gracias, licenciada. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, claro, le escucho, le escucho. Sí, tenemos, dice Sergio Alexander, ¿usted considera que los medios de comunicación programan a las masas? Sin la menor duda. Sin la menor duda, y más aún cuando estamos hablando de sociedades en las que la democracia se ha resquebrajado, por ejemplo, o en que las instituciones han perdido confiabilidad, o en los que la corrupción pues nos ha inundado tanto, sin la menor duda. El periodismo vil del que hemos hablado hace pues presa de la sociedad y se aprovecha de ello. Entonces nos queda, como digo una vez más, a la sociedad el poder de cambiar esta situación cuando nosotros contrastamos, cuando nosotros elegimos, cuando nosotros somos responsables al momento de decidir por una u otra noticia, por creer o no una noticia, por compartir una noticia, por difundir una noticia. Gracias, licenciada César Adonía Simón indica, es un comentario, dice, los medios de comunicación son la entidad más poderosa de la tierra. Ellos tienen el poder de hacer culpable al inocente, el inocente al culpable, y este es el poder porque ellos controlan la mente de las masas. Malcolm X, dice, es un comentario feliz. Bueno, yo creo Armando Antonio Pérez dice, felicito por el tiempo. ¿Sí? Sí, yo creo, Denis, que ese comentario tiene mucho asidero y asidero sobre todo de lo que en la parte en la que hablamos de qué es lo que percibe la sociedad. La sociedad percibe pues que la prensa tiene poder, pero como repito, es una percepción. Creo que cuando el ciudadano responsable es capaz de contrastar información, le resta poder a esa prensa amarilla, sensacionalista, roja, y le traslada esa responsabilidad al periodista que tiene que proveer de información. Cuando el periodista se da cuenta que esto ya no está funcionando, que esto ya no sirve, pues el periodista se reinventa y el periodista tiene que buscar otras formas de hacer periodismo. Hay muchos modelos, sobre todo aquí en Latinoamérica, de buen periodismo. En Argentina, por ejemplo, yo lo invito al compañero que hizo el comentario, de buscar, por ejemplo, las crónicas que escribe Martín Caparrós. Martín es un maestro en el periodismo y justo el lunes hablaba acerca del periodismo de investigación. Él cree que el periodismo de investigación no existe porque existen otras formas de hacer periodismo y básicamente porque para él no está para que le cuenten lo que ya sabemos. Claro, ya no estamos para que nos remarquen que estamos viviendo en un mundo de corrupción, un mundo de violencia, de feminicidio, de discriminación, sino más bien para buscar solución, para plantear soluciones, para buscar historias del otro lado. Entonces ahí creo que le quitamos gran parte de poder a las empresas y le trasladamos la responsabilidad al periodista de informarnos con la verdad y con soluciones y desde otra perspectiva, más humana tal vez. Gracias, licenciada.
Hay un saludo de Leslie Flaminia Rodríguez. Dice, lamentablemente, eso es un comentario personal de ella. Lamentablemente el periodismo ha perdido mucha credibilidad por tanta corrupción. Es cierto, las redes sociales dejan mucho que desear. Así como es responsable de muchas noticias manipuladas o verídicas, también se convirtió en una profesión muy peligrosa. Gracias, Ligda, por su conferencia y un saludo desde Guatemala. Muchísimas gracias por ese comentario y sí, no deja de tener razón. Pero creo que como todo va pasando, yo creo que si bien Facebook ha sabido mantenerse dentro de su modelo económico, también lo hemos escuchado y seguramente van a tener oportunidad en el segundo video que les pasé, analizar esa situación. En la actualidad es un modelo económico nada más. Llegará un momento en que, como todo modelo económico, tendrá su ciclo de término. Seguramente vendrán otras cosas, pero sigo creyendo que la responsabilidad está en la sociedad, en el Estado, en sus instituciones, para garantizar que esto ya no suceda. Muy bien. Armando Antonio, este es el último comentario, indica que creo que es difícil combatir con los medios, no solo son los periodistas, sino que también hay personas que quieren ganar algo y mal informar, eso es lo que él dice. Sí, pues sin duda, mira, es una práctica muy común que las propias partes de un proceso, por ejemplo, filtren información a la prensa, sin medir la consecuencia de lo que esto podría generar. Y creo que esta es una responsabilidad compartida, ¿no? Desde el Estado, desde los operadores de justicia. Ahí vemos cómo el operador de justicia no solamente está limitado al ámbito de la administración de justicia, doctor Denis, sino más bien está involucrado con la misma sociedad y sus problemas. Entonces, es necesario que los operadores de justicia salgan de esa esfera que los hermetiza y utilicen más bien los medios de comunicación para acercarse a la sociedad y educar y mostrar cómo es un proceso, qué busca un proceso, cómo se soluciona una situación en un proceso y cuál es el espíritu de las leyes, cuál es el espíritu de las normas. Entonces, solo de esa manera los operadores de justicia pues van a lograr rescatar esa confianza perdida y que los medios de comunicación actúen en esa misma medida también, que se recupere al menos en parte algo de humanidad y de empatía y de responsabilidad durante un proceso. Muchas gracias. Ya hemos llegado a la finalización de los comentarios, de las preguntas. Para mí ha sido un honor haberte tenido el día de hoy en esta magnífica conferencia denominada Los periodistas de notas criminales deben de ser responsables a la hora de informar. Esos conceptos y conocimientos que nos has brindado han servido de mucho para nuestra formación profesional en cada uno de nosotros. Licenciada Claudia Maribel, te deseo pues que pases una feliz tarde. Te queremos invitar nuevamente a dar charlas de este tipo a este espacio académico. Estoy muy agradecido, igual que todas las personas que visitaron hoy esta plataforma y pudieron escucharte. Para mí ha sido un gusto, que tengas una feliz tarde, que Dios te bendiga y te dejo en el uso de la palabra para que te puedas despedir de tu público. Muy feliz tarde, gracias. Doctor Herrera, muchísimas gracias. Una vez más, yo le reitero mi infinito agradecimiento y más bien el haberme honrado pues, e invitarme a esta plataforma para compartir. Ha sido muy gratificante para mí ver, leer las participaciones de los compañeros y las apreciaciones de todas las personas de distintas partes de Latinoamérica. Veo que nuestra situación es parecida, coincidimos en muchas cosas. Y bueno, espero que no sea la última vez que podamos conversar. Yo estoy a disposición, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo. Les he dejado material para compartirlo, correo electrónico, mi WhatsApp. No se preocupen por el cambio horario, apenas yo lo vea, estaré respondiendo y compartiendo con ustedes lo que sea necesario. Muchísimas gracias a todos una vez más.